Históricamente, la ansiedad suele ser el primer signo de exceso de previsión. Así que cambiémosla, luchemos, rememos, ganemos, así, juntos. ¡Arrancamos! ¿Qué tal, amigos? Pues regresamos de nuevo a Zona Mixta para analizar todo lo sucedido en el empate del equipo 0-0 en tierras cántabras, en ese Club Deportivo Cayón 0, Real Avilés Industrial 0. En el día de hoy, como siempre, contamos con tres protagonistas más que protagonistas. En primer lugar, Alberto Rendueles, historiador futbolístico de balompié. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. En segundo lugar, Natalia, ¿qué tal? Directora del Real Avilés. Hola, buenas tardes. Y en tercer lugar, de nuevo, Nacho Gutiérrez. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué Muy tal, buenas. Jorge? ¿Qué tal, Natalia, Alberto? Pues nada, como siempre, vamos a empezar con ese pequeño titular que resuma el fin de semana real avilesino, en ese, como comentábamos bien, ese 0-0 del fin de semana. Si quieres, Natalia, empezar, te cedo la primera palabra. Titular, te tengo que decir. Bueno, pues se quiso, pero no se pudo. Simplemente por todas las asistencias que tuvimos de gol y no pudimos que se convirtieran en gol. Yo pondría... Seguimos esperando por el equipo. Yo, lo bueno llegará. Perfecto. Calma. Positivismo. Calma, positivismo. Hay que tener ese pensamiento. Yo creo que lo mejor es que veamos un poco las imágenes del encuentro. Bueno, un partido que en la primera parte tampoco es que hubiese grandes oportunidades, ¿no? Veíamos esta aproximación del equipo local, que además partía como uno de los últimos clasificados. Creo que eso también era importante recalcarlo. El equipo además llegaba con... Bueno, no se completaban ese autobús, pero sí que veíamos un buen desplazamiento de la parroquia ravelesina, sobre todo detrás de la portería en la segunda parte de la defensa cántabra. Bueno, oportunidades que se fueron sucediendo durante el encuentro, muchas le faltaron ese pequeño milímetro, ¿no? Esa pizca de suerte que se suele decir que se necesita en los partidos para acabar consiguiendo el +3. Suerte y puntería un poco, ¿no? Porque... Habíamos, por ejemplo, también este remate y en el punto de penalti que en otras ocasiones perfectamente pueden acabar en gol. En cualquier otro partido veríamos cómo se transforma, ¿no? Y creo que luego lo comentaremos, Nacho, que lo hablábamos también tú y yo en el post, que hay una palabra que creo que está definiendo bastante lo que es no solo al equipo en general y a los jugadores, sino también a todo lo que engloba al equipo, como es esa ansiedad, ¿no? Lo comentaremos durante el programa. Pues eso, un partido que faltó la ejecución final, ¿no? Faltó esa sentencia de cara a portería, Nacho. Pues mira, yo estuve viendo el partido por la televisión, lo que se puede ver, ¿no? Con estas plataformas que... En fin... Mucho mejor Rai TV, ¿eh? Bueno. No, bueno, es lo que hay, ¿no? Yo creo que el equipo le está pudiendo la ansiedad, pero vamos, cada vez lo tengo más claro. La propia ansiedad... de ese proyecto súper ambicioso. Y no es por criticar, decir, es que Diego Baeza dice desde el principio que hay que ir a por campeonato. No, es que esa es la aspiración que tiene que tener el Avilés. Luego que salga o que no salga, bueno, estamos viendo muchos ejemplos, ¿eh? Ayer el Deportivo de La Coruña perder en Riazor, donde no ha ganado con el Celta B, y los jugadores pidiendo perdón a la afición, 20 y pico mil personas. Entonces, esto no son matemáticas y todos estamos decepcionados porque esperábamos estar ahora... Ya no digo como Zamora, con 18 puntos, pero sí en otra situación. Pero y tampoco creo que sea decepción. No, que tampoco hay que dramatizar. A ver, si estamos hablando del primer puesto, están a 11 puntos, es en mucha distancia. Todos esperamos que Zamora empiece a tropezar, pero bueno, como el año pasado el Arenteiro. Ya no es eso. Evidentemente el equipo no ha dado todavía con la tecla. Está claro, una victoria, 4 empates y una derrota. No está dando la talla de lo que todos esperábamos. Y a mí lo que me alarma es que esa ansiedad que se está viendo en estos partidos en las dos áreas, sobre todo a la hora de traducir todo lo que se genera, acabe por comerse al equipo, porque tampoco tenemos una afición con mucha paciencia, la verdad. El otro día con el Langreo al minuto 12 ya había gente chillando y pitando porque se echaban balones atrás cuando no había pase en profundidad. Sí, yo creo que realmente venimos de... También nosotros estamos ansiosos, sí, todos. No, claro, al final todos venimos también un poco de esa
tendencia que traíamos de final de temporada del año pasado, ¿no? Que hasta enero, mínimamente lo recuerdo siempre, ¿no? Hasta enero, finales de diciembre, con esa victoria, como decíamos, frente al Langreo en la última jornada del año 2022, el equipo también no vagaba por mitad de tabla, pero sí que es cierto que no acababa de encontrar el camino, y en la segunda parte de la temporada se encontró. Decía Nacho, por ejemplo, el caso del Deportivo La Coruña, le sucede algo muy similar al Real Murcia, ¿no? Otro equipo que abajo, se ha creado con una estructura, con un pensamiento, con jugadores pues manteniendo la esencia de Pedro León, Rodrigo Ríos, ¿no? Al final, un elenco de futbolistas que marcan la tendencia para estar en la parte superior y que no están consiguiendo dar con esa tecla, pero no significa que durante el resto de la temporada vaya a conducir a que el equipo esté en la parte alta. Pero sí que es cierto que, también siendo un poco críticos, que creo que también es bueno tener esa autocrítica, creo que al equipo le está faltando algo, no sé si, es lo que decía Nacho, ¿no? Creo que esa impaciencia, ese nerviosismo se plausa mucho, se ve mucho en el partido el otro día, en el que el Cayón prácticamente no se acerca a la portería de Davo y el equipo tiene muchísimas oportunidades que no acaba ejecutando. El Avilés necesita que el próximo domingo tenga el cariño de la afición, que se vean volcados con el equipo, que les den ánimos, porque la dinámica de críticas ya y de abuchear sería negativa totalmente. Es un equipo muy nuevo, o sea, son pocos, en referencia a los jugadores que hay del año pasado respecto a los de este, varían mucho. Muchos fueron fichados al final de la temporada y hay muchos ejemplos en la historia del fútbol del Avilés donde se varió las circunstancias a mitad de temporada incluso. No sé si Nacho se acuerda perfectamente. No, el año pasado, sin más. Nacho, te acuerdas perfectamente porque la vivimos tú y yo, sí. Además íbamos por ahí viajando, él y yo, con la temporada de Quirós. Madre mía. Buen apellido. En la temporada de Quirós, los 94, 95, 96, el Avilés en la primera vuelta iba al 14. ¿Qué? Pegó un tirón en la segunda vuelta impresionante, jugó el playoff y vamos, estuvo a punto hasta la última jornada prácticamente con opciones de subir, ganando al Levante en su casa, ganando aquí, empatando en Ferrol a 2 allí, fue impresionante. Ganando aquí 4-1. Ganando 4-1 aquí también, o sea, él se quedó a un tris. ¿Y quién pensaba que iba a pasar eso en la primera vuelta? Hay que dar un poco de tiempo al tiempo. Sí, esa fue la temporada en la que Esteban en la segunda vuelta encajó 6 goles. Sí. De lo cual se deduce el tema de la portería cero. Joder, para un día que dejamos la puerta cero no acertamos. Claro. Hombre, hay que llegar a ese equilibrio, ¿no? Hay que Jugaba sacar Sancho. Cosas positivas también del partido de ayer y por ello la portería cero hay que tenerla en cuenta también. Además, daba orgullo cuando decían, me acuerdo de una anécdota, porque jugaba Sancho la primera vuelta y cambió Quirós al portero y buscaron mucho la fortaleza defensiva, efectivamente. Y claro, que Esteban ya se le veía que hacía unas paradas impresionantes. Y me decían un día en Ferrol, en el primer partido, fue cuando dice uno de la radio gallega allí, ¿pero quién es este portero? Y dice, este es un chaval que se llama Esteban, que ya lo quería el Valencia de aquella y tal. Y dice, pero es impresionante, hizo un partidazo tremendo. Sí, pero te tengo que corregir ahí, Rendu. Tú que eres historiador y ahí me das 200.000 vueltas. Esteban fue titular la primera vuelta. Y al final. No. Estuvo de titular toda la primera vuelta. Y cuando llegó el último partido de primera vuelta en Soria contra el Numancia, estuvo Quirós toda la semana sopesando sentar a Esteban y poner a Sancho. Y en el último momento final decidió mantener a Esteban. El partido acabó 0-0. Pero en el resto de toda la segunda vuelta, 6 goles. Y eso lo puede recordar Esteban porque lo hablamos muchas veces. Estuvo en un tris, pero ya era titular. Lo que pasa es que el equipo en la primera vuelta encajaba goles y hasta la segunda. Pero fue titular Esteban siempre. Sánchez esa temporada no rascó bola. Pues mira cómo se le dio oportunidad a la gente joven, a la gente que empezaba y que no estaba de jugar. O sea, lo que estábamos comentando, si vas dando apoyo a los jugadores, el propio público te apoya, pues evidentemente la tónica tiene que continuar. El Avilés no tiene tan mal equipo como para eso, tiene precisamente uno de los mejores equipos del grupo. Y uno de ellos, precisamente hablando un poco de la portería, perdona que te interrumpa, nos comentaba, pues eso, precisamente Davo, que era una de las sorpresas en el 11 titular. Esto nos decía el portero del Real Avilés. Es verdad que el equipo, la verdad que estuvo muy serio atrás, apenas concedimos ocasiones. El mayor peligro del Cayón era balón parado, córners y faltas, y la verdad que bueno, ellos tienen muy buenos lanzadores y buenos rematadores y eso lo controlamos muy bien. ¿Qué hay que hacer luego? Yo preocupado no estoy porque sé la calidad que tenemos arriba, entreno con ellos todos los días y hay gente con muchísima calidad que tiene goles, que ha marcado goles toda su vida y que va a seguir marcándolos, así que seguro que a partir de ahora
la gente va a marcarlos, así que no estoy preocupado por eso. Mira, ahora que hablaba justo Davo del tema de los goles y precisamente el próximo rival, que es el Guijuelo, ¿no? El año pasado el Real Avilés era una de las primeras jornadas del 2023 y perdía precisamente aquí en el Román Suárez Puerto un resbalón, recuerdo, en el segundo gol de Pedro Orfila, y caía el equipo fuera de la zona del playoff. Y ahí se empezaba a dudar mucho que si el equipo acababa de arrancar, que si el equipo iba hacia adelante, que si Emilio debía de continuar, y de repente el siguiente partido cambió. Es decir, creo que hay determinados momentos, ese partido en Guijuelo creo que sirvió para determinar casi el 11, porque empezó a entrar mucho más Fontán, en Mayorga empezó también a entrar, empezaron a entrar otros futbolistas y se acabó haciendo el nombre, ¿no? Pero sí que es cierto que a raíz de un determinado partido cambió completamente la tendencia. Creo que es precisamente eso lo que se necesita, un punto en el que se diga, hoy el equipo sí y hoy es el camino. Ya, pero seguir, ese punto tiene que llegar. Claro, eso es. Pensamos que en Valladolid llegaba ese punto de inflexión, no llegó, no se ganó Langreo, tampoco se ha ganado este domingo en Cayón, bueno, en Salón, perdón. Llegan las críticas. Yo antes lo que decía, el temor que tengo, entre comillas, es que esa ansiedad que se ve en el equipo y en los propios aficionados termine por devorar al Avilés y que no seamos capaces de empezar a enlazar buenos resultados. Cuestionad a Javier Vidales por los fichajes, cuestionar a Emilio Cañedo porque no llegan a los resultados. Bueno, hay que tener un poco de paciencia y sobre todo es nuestra gente, tenemos que apoyarles. Es que no saben las cosas, los primeros fastidiados son ellos y después los demás que nos vamos cabreados a casa. Pero yo, personalmente, Emilio, yo sigo en la cañoneta, falta un poco de aire en las ruedas, habrá que inflarlas, que yo no me bajo de la cañoneta ni de la vilesineta, como queráis llamarlo. Yo no sé si vosotros también seguís en la cañoneta. Yo creo que confío en un entrenador que al final ha llevado el equipo el año pasado a disputar esa final, que se quedó al final un partido el Real Avilés de estar en primera ref el año pasado, ¿no? Entonces, bueno. Lo que era bueno el año pasado no va a ser malo este. Claro, eso estamos, ¿no? Es un hombre con mucha trayectoria, mucha sabiduría de fútbol, hombre. ¿Sabes lo que pasa? Que al final creo que una de las cosas que se achacó el año pasado de no llegar al Arenteiro fue ese inicio de liga, ¿no? Y entonces la gente, creo que, y comprensible y totalmente entendible, dicen, no vamos a caer en los mismos errores que el año pasado, vamos a iniciar bien la temporada. ¿Qué pasa? Que estamos otra vez en las mismas, en una situación muy similar al año pasado, en el que vemos al Zamora precisamente que... Increíble, yo creo que bueno, con el equipo que tenía ya se podía prever que iba a estar en la parte alta, pero al nivel de no haber encajado ni un solo gol. Yo creo que no hay ningún equipo en las 4 principales categorías del fútbol español que no haya encajado gol todavía, además a un ritmo muy bueno, con muchos partidos fuera de casa. Por ejemplo, el otro día vencía a Lorense, que está en zona de playoff. Bueno, hay que tener en cuenta que el primero, lo decía bien Nacho, ¿no? Que al final el objetivo del equipo es estar primero, se está alejando el Zamora, pero queda todavía un mundo de temporada. Llevamos poco más de 6 partidos, ¿no? Hombre, que el Zamora ha iniciado una buena racha, lo que preveo yo, ¿no? El Avilés, tampoco lo que acaba de decir Nacho ahora, está a 11 puntos, tampoco estamos, son 3 partidos, 4 más o menos, mucho, que puede haber una racha. En 6 jornadas es mucho, la verdad. Será muy bueno, son 11 puntos, no es insalvable. Pero sí, también Zaragoza empezó muy fuerte eso en segunda. Justo iba a decir exactamente lo mismo. Bueno, esto iba a decirte exactamente lo mismo. La cosa es como acaba, ¿no? Natalia la pobre entre el Avilés y el Mirandés, que este año no acaba de arrancar. Vaya sufrimiento llevamos. Ya te digo. Pero sí que es cierto que precisamente lo que comentábamos, ¿no? Que al final el fútbol son muchas dinámicas, llega ese partido en el que te lo rompe todo, ¿no? El Zamora creo que llegará algún momento, y mira que le tengo cariño también a la afición zamorana y a La Reseña, que es un programa también de chicos de allí de la zona. Creo que va a llegar ese momento en el que el Zamora pinche, y creo que, como pasa un poco en la Fórmula 1, extrapolándolo, cuando falle Verstappen tiene que estar ahí, ¿no? Que pasó con algo parecido a Carlos Sainz. Creo que hay que aprovechar el momento en el que los de arriba empiezan a pinchar, porque realmente es lo que estamos viendo. Está el Pontevedra, fíjate la puntuación que tiene, ¿no? No, lo que hay que hacer es no pinchar más. Claro, aquí. eso es. Los demás harán lo que puedan. El Avilés ya no puede seguir rezagándose, eso está claro. Vamos. Entonces, yo es lo que decía, buscando un poco de clima positivo para el domingo, Sí, claro. que... Joder, la situación es delicada ahora mismo. No porque el equipo esté en problemas, que no. Y el playoff está a 3 puntos. Y posiblemente al final, aunque se pudiera escapar el Zamora definitivamente,
es muy probable que la Avilés acabe metiéndose en playoff y bueno, pues otra vez a sufrir las eliminatorias y a ver si hay más bonitas suerte. son también, Nacho. También son bonitas. O sea, ¿tú qué prefieres? Bueno, no voy a lanzar No, la pregunta, yo no que la digo gente lo- que me va a responder mal No, seguro. yo que prefiero que Zamora empiece a dejar de ganar y subir directos, pero si no se da el caso, Pero es verdad que los joder, no playoffs es son ninguna bonitos. tragedia quedar segundo o tercero. Claro, Podemos ir claro. playoff y a ver O sea, si subimos. está claro que hay otros tantos equipos que tienen el mismo objetivo, que no estamos escudando que el inicio. No, mira ni cómo sea va el bueno ni sea Compos malo, pero- también. Claro, es Sí. decir, mira el Compostela que ahora mismo Que leía las bastante. expectativas eran muy altas también y va peor Empatado, que nosotros. empatado a puntos Exacto. con la zona de playout, ¿no? Entonces, bueno, realmente va a haber equipos que tienen la misma idea que el Real Avilés, que es quedar primeros, como pasa el caso del Pontevedra, que acaba de descender de primera ref y su objetivo claro era estar como está el Zamora ahora mismo. Se está generando mucha ansiedad entre la afición, a lo mejor es precisamente por los éxitos últimos desde que llegó el nuevo presidente, que hayas conseguido un ascenso, que te hayas metido en un playoff casi a punto de ascender a la última jornada, en 3 años, 4, que llevamos... Sí, pero hay que tener una perspectiva un poquito más positiva. Joder, yo vuelvo a decir, a mí que en el minuto 12, que aunque a mí tampoco me esté gustando, que reiteren las cesiones al portero, que no avancemos, pues yo con mi compañero de grada digo, joder, cómo nos cuesta salir y tal. Pero de ahí a empezar a protestar, a silbar al equipo, joder, aquí en esta grada, menos animar, se hace de todo. Dicho sea también que los que animan, que tampoco piensen que esto es como el Frente Atlético. Yo he visto tweets después del partido del Langreo diciendo, habrá que ir a hacer una visita a estos a la Toba. Digo, pero ¿qué estamos hablando aquí? Pues creo que la visita podría ser precisamente porque es una semana muy especial en el que el club hace. Si ese vas a visitar, cumpleaños. a animar y a jalear al Claro, equipo, entonces pues, sí, vete a creo- un entrenamiento, vete con banderas, vete a aplaudir y animar a esa gente, que es la que te tiene que defender en el campo. ¿Que lo hacen mal? Mala suerte, cago en la mar. Realmente creo que el momento, lo hablábamos también al principio, que era. Ahora que estamos en las malas, creo que es precisamente cuando más hay que estar. Entiendo las críticas porque son normales, porque oye, pues al final ves que tu equipo no está donde querrías que estuviese y es lógico. Los pases el otro día que veíamos horizontales entre Jesús del Amo y Julio, por supuesto, criticables cuanto menos en esa salida de balón. Pero sí que es cierto que creo que hay que tener cierto margen a un equipo que, repetimos, estamos en octubre. Es que se ha perdido alguna batalla, pero no la guerra completa. Creo que ahora mismo al equipo lo que necesita es apoyo. Que dentro de unos meses estamos malos, bueno, pues ha habido momentos peores y en los que se ha tenido ese apoyo. Por tanto, creo que es necesario no solo estar en las buenas, sino también en las malas. Yo hay casos también sorprendentes, acabáis de apuntar al Pontevedra. Yo he dado uno de los equipos que decía, este va a estar arriba fijísimo. Y ha empezado también muy dubitativo. El otro día goleó, vale, muy bien, pero es que está muy dubitativo y es una población tremenda también. Si pierde el Zamora, si no Acaba me de falla la bajar. memoria, en la clasificación, si pierde el Zamora y gana el Real Avilés, el Zamora, el Pontevedra, si pierde, si no me fallan los cálculos, empata y gana el Real Avilés, empata puntos con el Ponte. No sé si es 1 o 2 puntos de diferencia, creo que estaba con 11 puntos, si me falla la memoria. Entonces, bueno, o incluso con la zona de playoff, o se queda muy cerca, un puntito. En fin, creo que la zona esa de alta de la clasificación está ahí, está a un partido. Entonces, bueno, creo que son entendibles las críticas, por supuesto, porque es una siempre situación son negativa. constructivas, sí. Claro, pero tienen que tener ese ánimo también, esa parte clave, ¿no? Como una semana, lo que decíamos, no sé, 120 aniversario, que traemos un historiador para que nos cuente 1001 anécdotas sobre ello. Pero yo, Natalia, te quería preguntar si al final el club pues tiene pensado hacer algo especial, porque bueno, yo creo que al final todo el mundo Pero también tiene explica, ¿qué es esto del chicha. 120 aniversario? Explica qué es esto. Claro. Explica qué es el 100 aniversario de qué. Yo eso se lo voy a dejar al que sabe. Sí, pero que lo explique antes de que hable Natalia, que nos Mira, explique nos dirige qué se Nacho cumple el miércoles día 11, Alberto, que lo escribiste hace 2 semanas en La Voz. El primer partido que se disputó en la historia del fútbol avilesino, así en la ciudad. Jugó el Avilés Sport Club contra el Oviedo Fútbol Club. Fue un poco casualidad, porque lo primero que iba a practicarse aquí fue el béisbol. Se jugó un partido, no funcionó. Y había en ese partido, con la decepción de no fructificar aquello, fue en el mes de agosto más o menos, del 1903, pues había 2 jugadores que eran estudiantes en Inglaterra que le dijeron a Ramón Raya, para animarlo, que ellos conocían otro deporte que se practicaba en Inglaterra, porque ellos estudiaban allí y jugaban allí, que eran Eusebio Abascal y Jesús Gutiérrez.
Entonces, Que no es familia mía, creo. Sí, Sería demasiada coincidencia. les gustó la idea y fue cuando empezaron a trabajar rápido con ello don Ramón Raya y se formaron el primer partido para jugar en el campo de Carnero. Pero se empezaron a entrenar en un campo que se llamaba el Pachulín en Ñaranes, nunca lo llega a localizar dónde estaba exactamente, pero el Carnero sí está Yo perfectamente... sí sé dónde estaban los prados de Pachulín, que yo soy de Llaranes. Hoy vas a sacar mucha información, gracias, Nacho, ¿eh? Oye, los prados de Pachulín te puedo decir dónde quedaban, ¿eh? Pachulín en una zona de allí, de allí. Sí, Pero el campo exacto yo no sé dónde llegó a jugar entre los primeros entrenamientos. Pero el primer partido se jugó en el Carnero, que hay gente que lo vinculaba que era en la zona, bueno, es que hay tantas historias ahí, lo vinculaba en la zona justo en el lateral del Monte de Bustiello, pero no, está perfectamente delimitado, que es la zona donde está más o menos el Parque Europa, se llama, o el de allí de la zona esta de Versailles, de los canapés, donde están los canapés un poco para abajo de los canapés, pero no la población, donde están los propios bancos de los canapés, vamos. Y estaba perfectamente ubicado entre las vías y la carretera de Oviedo a Gijón. Por eso es hacia este lado, no hacia el lado del contrario del Monte Bustillo. Bueno, además se publicó hace poco una foto preciosa donde se ven todas las cómo era el campo, cómo se jugaba. Y ahí, ya te digo, fue el primer partido del fútbol avilesino. Entonces, se está poniendo, por ejemplo, aquí siempre los carteles, Real Avilés 1903. Ese club realmente, o sea, el Avilés nace en 1915, pero ese club es el origen de esa... ¿Por qué? Porque hay que explicarlo eso. Es el origen de ese club. Don Ramón Raya, en 1903, forma el Avilés Sport Club, aunque no fue su primer presidente. Curiosamente fue el primer portero, pero él quiso ser tesorero inicialmente. Entonces, el Avilés Sport Club se forma y él, en 1906, como tiene que marchar a Cuba, lo deja en manos lo integra en la Sociedad Obrera Industrial. De la Sociedad Obrera Industrial se crea el Círculo Industrial de Sport, pero cuando viene don Ramón Raya en 1912-1913, descubre que el fútbol prácticamente había dejado de jugarse aquí y se desapareció. ¿Qué pasa? Que él jurídicamente había introducido el Avilés Sport Club, lo había introducido en esa sociedad, ya no podía acceder a ello. Entonces es cuando gesta el nuevo club, que es el Stadium Club Avilesino, y lo crea en 1915. Precisamente porque no pudo recuperar la anterior. O sea, la simiente de este club, del Rabeles, es ese otro. Por eso se habla mucho y se dice que es de 1903, porque es el mismo creador. A ver, yo creo que, además, yo lecciones de historia a las justas, teniendo a Alberto, cuando se puso el eslogan desde la llegada de Diego Baeza desde 1903, es un eslogan acertado. En 1903 empezó el fútbol en Avilés. No quiere decir que el Real Avilés Industrial haya nacido en 1903, que lo está explicando Alberto, pero que el fútbol arranca en 1903. Luego, a mí me parece un eslogan perfecto. Vamos. Y es el mismo creador. El que crea un club, crea el otro. El problema fue, jurídicamente... Ya lo dijo antes José Manuel Díaz, que ganas de quitar años Real Avilés Industrial, que si no, que si fusión, que si desaparición... ¿Todavía lo explicaste tú hoy en la voz? ¿El Real Avilés Industrial sigue siendo real? Vamos a ver. ¿Por qué? La historia no se escribe... Yo reconozco que en la historia del Avilés pues, se pone que nace en 1983 un club nuevo. No, es erróneo eso. O sea, una vez que se investiga no es realmente así. O sea, yo llego a una conclusión errónea y hay que modificarlo. Yo llevo 30 años en los archivos y me encanta investigar y descubrir cosas nuevas. Y si buscas la normativa de la época, te das cuenta de que era imposible. Además, los propios testimonios. Siempre discutimos, por ejemplo, hablas con los hijos de Ventura y dicen, pero si mi padre fue uno de los que fue allí a cambiar el apellido. José Manuel Díaz vino aquí el año pasado y lo dijo muy bien. Lo único que hicieron en la federación fue poner un apellido al club. ¿Por qué? Perdías los derechos, los perdías ya. Haciendo un club nuevo, pierdes el número 1. Porque el número 1, precisamente el 2, es el Sporting. O sea, bueno sería para cogértelo ya. Pierdes eso tal. Pero es que, además, ese debate, por eso venía yo con estos folios. Venía preparado para que ibas a decir eso. Ese planteamiento de qué pasa con las fusiones de los clubs ya viene desde los años 50 como un problema federativo. Y el señor Cabot, que era el secretario de entonces de la federación y de los años venideros, era abogado además, se planteó un problema en Cataluña con un club, de cuándo era antigüedad o cuándo era antigüedad. Entonces, en esos años, lo que hicieron fue hacer una normativa nueva dentro de los estatutos de la federación. Y era dedicado precisamente a ese motivo, a qué pasaba con los clubs de fútbol. Realmente la normativa federativa te habla de que los clubs y asociaciones deportivas y luego te habla de la fecha de fundación de los clubs. Y lo que te está diciendo es que en el caso de fusión de los clubs,
se tiene en cuenta el club que tenga más categoría para jugar, que fue lo que pasó con el Ciesa, que ese año subió. En Aranjuez. Claro, pero lo que se hace es respetar la antigüedad del otro, del que tenga más antigüedad de los dos. Por eso se respetó en la antigüedad de 1915, en este caso, en la primera. ¿Qué ocurre? ¿Cómo te vas a llamar? Además, hay dos comunicados del club en el que dice oficialmente la federación, en el que dice que se van a llamar Real Avilés Industrial, los dos. Vamos a ver, ni el Avilés ni el Ensiesa son competentes para darte el título real. Solo sería un título real que fue en 1925. Si fuera un nuevo club, el Avilés ya podéis ir quitando el real, porque no hay autorización de la Casa Real para tener el título real. O sea, es el mismo y está confirmado por la Federación Española y la Federación Asturiana de recientemente, con los cambios de nombres y tal, que se le puso otra vez el apellido industrial. O sea, sigue siendo el mismo club, es la absorción que hace del Real Avilés federativamente sobre el Ensiesa. Es una absorción. Como digo, la Casa Real, por ejemplo, ha denegado hace unos años denegó al Cartagena a llamarse Real. Denegó el Real Sociedad que querían hacer de Gijón, le denegaron que se llamaba Real. O sea, te lo tiene que dar la Casa Real ese título. No puedes coger, porque hagas una fusión y digo, vamos a hacer un club nuevo y lo llamamos Real Avilés Industrial. No, ¿quién eres tú para que lo único que se hizo fue poner el apellido industrial. Se le puso el apellido como industrial. gesto por el Ensiesa, Claro, pero el Ensiesa desapareció la fusión existió y todos querían hacer un club nuevo, tal, sé qué, pero ahora, a la hora de ir a la federación cambió la cosa. Cambió la cosa y fueron. José Manuel Díaz fue tesorero del Avilés en esa fusión, del Ensiesa, perdón, y fue el presidente del Real Avilés 4 años después. 4 años después, que cuando... Igual me estoy enrollando mucho. No. Se me está encantando. No, la verdad. 4 años después, yo lo sé Es como porque... cuando está el abuelo con los nietos contando la historia y nosotros así. Pues yo lo sé porque fui mucho a la con este debate, fui mucho a la federación con este debate también y todo eso, y los antiguos que estaban, lo que pasa es que ya se cambió toda la plantilla y prácticamente decían, en 1987 se crea lo que es toda la informatización del club, de toda la federación. Entonces se le pidió a cada club que dijera cuál es su antigüedad. Y en 1987 la Avilés dijo 1915. O sea, se plantó ahí ya. O sea, que esa es la antigüedad oficial. O sea, ¿cuántos años tenemos? De 1915 a 2023. Pues estamos hablando de 108 años. Bien. Que el simiente de ese 1915 es precisamente el Avilés Sport Club. El de 1915. Porque no se pudo recuperar ese club. Porque estaba integrado en una sociedad ya. Y bueno, era Ramón Raya. ¿Por qué dicen la gente luego? ¿Por qué era el número 1 el Avilés? Porque casualmente en 1915, cuando llega Ray y quiere fundar otra vez el Avilés Industrial, en noviembre es cuando se monta la federación. ¿Quién tenía la documentación preparada? El Avilés, Ramón Raya. Y fue el primero que tuvo el avispamiento de la introducción. Por eso es el número 1 el Avilés, que dice, no, es que es más antiguo el Sporting. Bueno, Sporting depende de cómo lo mires. El Sporting tiene más años como nombre oficial. Sí, pero como acta... En 1903, si lo consideras pero es que el Sporting también tiene la cosa de que los jugadores del Sporting prácticamente eran los que tenían en 1902 el Gijón Sport Club. Otra cosa, por eso se llama, el Avilés Sport Club se llama, porque se llamaba el Gijón Sport Club, y entonces le pusieron Avilés Sport Club. Y luego hay mucha tendencia, por cierto, lo ponéis en la agua de Avilés, Nacho, os tengo todas las orejas. Vaya. Cada año que se pone en la plantilla ponéis creación, no sé, Sport Club Avilesino. No, Sport Club Avilesino es un error que había, porque se puso en su día una fotografía, se puso Sport Club Avilesino en 1904. De ahí viene el error de poner 1904 en su día cuando fue 1903, y se pone Sport Club Avilesino, ¿por qué? Porque lo diferenciaban, antiguamente le llamaban el Sport Club, pero lo diferenciaban, para diferenciarlo del de Gijón, le decía el Avilesino. Entonces ponían la foto aquí y ya se corrió la bola, porque está documentado. Correcto, tomo nota. Ramón Raya, mira, además es muy evidente cómo se montó todo aquello, porque Ramón Raya en 1923, en la boda de Avilés, en varios episodios puso cómo se había creado todo aquello, con pelos y señales, además con primera persona, y cómo hizo todo, cómo cogió el campo de fútbol, cómo lo alquiló, cómo... Hombre, a ver, vosotros, los historiadores, recopiláis lo que se ha ido publicando, reflejando a través de los medios de comunicación. O documentación. Pues imagínate la voz de Avilés, los años que lleva. Claro, pero muchas veces hay que contrastarlo, pero no es tan fácil contrastar. Es No, eso es lo complicado. Cuando le dicen en el periódico hay que contrastarlo por 3 fuentes, ¡puf! Al tercero ya se enteró todo el otro periódico y la radio y en la televisión. Yo siempre me hacía gracia cuando estaba ahí con Nacho y tal, hay que contrastarlo con 3 fuentes. ¿Cómo lo haces? En el momento que lo saben 2 ya no es secreto. Ya que levantas la liebre y se acabó. Claro. Entonces muchas veces te ves arriesgado al riesgo, ¿no? Y ya te digo, yo puedo entender todas las opiniones y todo eso, pero es que
A ver. Es que cuando está documentado y lo tienes hecho... Yo me apetecía, porque yo a Natalia casi no la he escuchado. No, Natalia, yo lo que quiero Con eso decir... de que tiene un poco de catarro y de Yo lo que quiero carraspera. decir es que ojalá todos los estudiantes, los que hemos sido también estudiantes, en diciembre nos subiéramos. Yo que estudié Derecho ya, que me supiese la ley del procedimiento administrativo común, igual que se sabían aquí la historia del Real Audiencia de la inauguración. Es un abogado, pero de categoría. Trabajó mira, pues en la has invitado redacción. a Nacho, te has invitado ya al café. Trabajó en la como café no, y cena. Trabajó en la redacción de La Voz, ahí codo con codo, haciendo crónicas y tal. Llegando al periódico lleno de carpetas, porque ya la abogacía ya le pesaba hasta que, bueno. Y ahora nos hace todas las semanas una preciosa página de historia del deporte avilesino, del fútbol, del boxeo, del ciclismo. Descubrimos cosas que ni podíamos imaginarnos. Y ese es Alberto Rendueles. Así que yo ahí le doy un aplauso por recordarnos lo que ha sido el deporte para quienes no vivimos aquellas generaciones. No, las satisfacciones cuando te dice la gente mayor y las familias te regalan las gracias porque recuerdas a esa familia. Bueno, es una cosa que dejas ahí en la ciudad, ¿no? Yo, para que tenerlo en la cabeza y un día que faltes, pues vale más que esté escrito en algún sitio que lo recuerden todo el mundo, ¿no? Es mantener viva esa llama. Y ya te digo, yo encantado. Encantado de colaborar con todos y de que se divulgue lo máximo posible todo lo que sea, respetando todas las opiniones y todo. Natalia, la verdad que a mí la historia, y cuando decías lo de no os quiero soltar el sermón, todo lo contrario, a mí, ya te digo, hubo clases de historia o de cosas de esas mucho más aburridas. La gente que no somos de aquí, como yo, Claro, personalmente, y lo comento siempre con mis compañeros, al final me tengo que leer toda la historia para empaparme de en qué club estoy. Y es verdad que la gente, yo lo que noto sobre todo la gente mayor, los socios mayores, ellos, ahora pongo un ejemplo con un socio que se llama Javier y me manda mogollón de documentación de fotografías de hace años y de verdad que da gusto como un socio vive y revive, mejor dicho, situaciones que este club lleva atrás. Es pues decir, tenéis que guardarlo todo eso. Sí, no, yo todo que lo eso, aprovecharé todo alguna lo vez, que, claro, yo al Sí, final... ¿sabes la pena? La pena es que en este club, sobre todo en los últimos años, parte de esa historia física y palpable ha desaparecido. Esa es la pena. No hay esa una es la camiseta. Pena. Yo me acuerdo de ir a la oficina del viejo Santa Bárbara, Juan Muro de Zaro después, y ver allí enmarcadas las camisetas de Quini, de Churruca, de Mejido, de Tati, de los jugadores de la cantera de Enseguida que fueron internacionales. Aquí no queda un trofeo, ni uno, ni el de Copa Federación, ni el de la Copa... la del año 40. ¿Sí? La del año... No queda nada. ¿Dónde está todo existía. Y para encontrar una camiseta antigua, a ver, eso es distinto, porque antes había que devolver el material y no te quedabas con la camiseta. Pero es que no hay nada. Un día tenemos que hacer bueno, pues que la gente, como le gustan las redes, que se publique la camiseta que tenga del club, ¿no? Yo creo que eso podría ser. Tenemos sorpresas, tenemos sorpresas. A ver, Natalia, a ver. Nacho, es que. No, a ver, yo aparte de venir aquí a la tertulia, mañana hay que escribir en el periódico. ¿Tienes la primicia? No me tiréis. No quiero. No me tiréis que no puedo. No puedo, que me matan. No, pero el día 11, has dicho, el día 11 es cuando se cumplen esos 120 años, correcto. El día 11 es pasado mañana. Exacto. Miércoles. ¿Y qué va a pasar pasado mañana? ¿Qué vais a hacer? ¿Va a haber algún tipo de conmemoración? Avanzarnos algo, lo que puedas. Sí, lo más importante es que, sobre todo, es que el club llegue a 120 años. Eso es lo más importante y lo que hay que tener en cuenta, que no todos los clubes llegan a esa cifra. Es muy difícil y es difícil ya el día a día como para llegar a 120 años. Entonces eso hay que tenerlo presente. Y luego pues desde el club, desde nuestro presidente Diego, pues nos lleva dando caña realmente para trabajar sobre este día. El club tiene preparadas varias acciones, varias cositas bonitas que, como comentaba antes, va a hacer revivir otra vez al avilesino esa historia de esos 120 aniversarios y que intentaremos plasmarlo de la mejor manera posible. ¿Qué cositas son? ¿Qué cositas? O sea, yo creo que alguno tiene que ir a calentar la cabeza, me parece a mí. Las redes van a explotar porque van a empezar a sacar cosas. Puede ser esto, puede ser lo otro. No pongas puntos suspensivos. Bueno, luego mañana empezamos. Solo voy a adelantar una cosa. A ver, adelanta lo que puedas, nada concreto, pero cosas que vayáis a hacer. ¿Vais a hacer algo? Vamos a hacer una exposición. De esos 120 aniversarios estamos trabajando en ello para hacerlo. En esa exposición habrá
cosas que van a gustar, obviamente, porque estamos haciendo un trabajo de investigación, de hablar con mucha gente que ha vivido el Avilés, ya sea como directivo, ya sea como colaborador, ya sea como jugador, y yo creo que esas cosas al final tienen que salir y tienen que estar expuestas ante una cita tan importante como es el 120 aniversario. Tendremos conferencias, queremos organizar mesas redondas donde haya un debate, donde se cree, pues eso, sobre todo un debate bueno. O sea, no queremos crear aquí debate malo. Entonces, bueno, pues tenemos durante el mes de noviembre seguramente sean esas conferencias, pendiente de confirmar el lugar. Y bueno, también para ello, yo creo que es lo que yo creo que la gente va a esperar o está esperando, vamos a realizar una camiseta conmemorativa a esos 120 aniversario. Toda nuestra imagen corporativa cambiará a partir del miércoles en adelante, haciendo mención a este aniversario. Y bueno, pues más o menos hasta ahí puedo leer. A ver, en esas conferencias en una tiene que estar el historiador, por supuesto, por supuesto. Va a haber diferentes personas, pero claro, eso... jugadores, los representativos de la época, exacto, de las distintas épocas. Todos los que quieran colaborar, ya ahora mismo lo digo. Se hace un llamamiento, efectivamente, pues oye, cualquier persona que quiera hacer este tipo de conferencias, de debates, de mesas redondas... Nos vamos a tener que poner con mentalidad vintage. Un poquito. Perfecto. Bueno, yo como el más viejo del lugar en estas lides, también puedo ayudar, bueno, y luego intentaremos jugar también con la camiseta X partido. No lo voy a decir todo tampoco. Porque ya pero esa camiseta... espera. Vamos a meter ahí una puya. No, que ahí ya no me tires de la lengua. No te voy a preguntar nada porque me imagino que si es histórica me puedo estar haciendo elucubraciones de qué tipo de colores. Las primeras camisetas llevaban una trencilla, de ahí el nombre de los árbitros, por la trencilla. No sé, no me refiero... Yo me imagino de todo. A lo que voy, cuando jugasteis con la camiseta de Asturias, estuvimos casi 15 días esperando para comprarla. Bueno, seguramente se supone que la histórica va a haber ahí, ¿no? Está trabajando para que no haya ese problema de stock desde la fábrica. Sí, calienta las manos y alguno que ya calienta también el bolsillo. Bueno, pues oye, todo sea por la causa. Pues nada, lo que sí que me gustaría agradeceros a todos, sobre todo en especial, de verdad, a vosotros hoy de poder venir, compartir todas estas historias que la verdad que a mí me ha encantado. Te enrollas como una persiana. Así que nada. Vamos a tener que esperar a la conferencia de Alberto. Pues esperamos a la conferencia y a la victoria estoy seguro que va a llegar el domingo.